Mi nuera me arrojó agua helada a las 5 de la mañana. Mi madre y mis hermanos están por llegar. El agua helada me cayó encima antes de entender que no era un accidente. No sé qué fue lo que me despertó primero, si el sonido metálico del balde golpeando el suelo o el hielo que me recorrió la espalda como si el invierno entero se hubiera derramado sobre mí. Abrí los ojos confundida, el camisón pegado a la piel, el cabello goteando sobre el piso, y ahí estaba ella, con una expresión de satisfacción tan fría como el agua que acababa de arrojarme. Su voz no tembló. Mi madre y mis hermanos llegan en media hora, repitió, mirándome con ese desprecio calculado que solo aparece cuando alguien siente que tiene poder sobre ti. El reloj marcaba las 5 en punto. Afuera todavía era noche, y la casa entera olía a café recién hecho y desdén. Mi hijo dormía en el cuarto del fondo, o fingía hacerlo, como siempre. Yo me quedé quieta, intentando decidir si debía disculparme por existir o simplemente desaparecer. Ella pasó junto a mí sin mirar atrás, dejando un rastro de perfume caro mezclado con crueldad, y durante unos segundos escuché únicamente el goteo del agua cayendo desde mi cabello hasta el suelo. Recogí el balde con las manos temblorosas y lo llevé a la cocina, tratando de no hacer ruido. El pasillo quedó mojado detrás de mí, como una línea de vergüenza que el sol de la mañana borraría antes de que alguien la notara. No quise llorar, pero algo dentro de mí se rompió, igual que el vaso que resbaló de mis dedos cuando intenté sostenerlo. El sonido del vidrio estrellándose fue lo único que respondió a mi silencio. Nadie vino a ver qué había pasado. Nadie preguntó. Cuando la escuché hablar por teléfono, organizando el desayuno para sus visitas importantes, entendí que esa mañana yo debía desaparecer, no porque lo mereciera, sino porque en esa casa ya no había lugar para la mujer que un día limpió cada rincón con amor. Me encerré en mi cuarto, abrí la maleta que guardaba debajo de la cama y comencé a doblar la ropa sin pensar. Cada prenda era un recuerdo, el suéter que tejí para mi nieto, la blusa que usé cuando mi hijo me llevó por primera vez a conocer su nueva casa, el vestido que guardé para las navidades que nunca volvieron a ser iguales. Un golpe seco en la puerta me hizo girar. No tardes, por favor, mi familia no debe verte así, dijo ella desde el otro lado, con esa voz dulce que solo usaba cuando había testigos. No respondí. Me senté en la orilla de la cama, con el cuerpo aún temblando, y miré por la ventana como el cielo comenzaba a aclarar. La lluvia fina caía sobre el jardín, y por un momento creí escuchar los pasos de mi hijo acercándose, pero no era él. Era ella, riendo por teléfono, hablando de mí como si yo fuera un problema doméstico que se resuelve con un balde de agua. Cerré la maleta con un clic seco, el mismo sonido que hace el corazón cuando se da cuenta de que algo se terminó para siempre. Caminé hacia la sala, con el cabello aún mojado y las manos frías, y desde el umbral los vi, su madre, sus hermanos, todos entrando con sonrisas amplias y paraguas nuevos. Nadie me miró. Nadie notó que la mujer empapada que sostenía una maleta en la mano era la misma que había cuidado a su hijo, la misma que cocinó cada cena que ahora disfrutaban. Entonces comprendí que mi silencio esa mañana no era debilidad. Era el preludio de algo que ellos todavía no imaginaban. Porque a veces la humillación más profunda no destruye, despierta. Y cuando una mujer despierta en medio del desprecio, ya nadie puede volver a hundirla en el mismo lugar. Nunca imaginé que algún día sería una invitada en la casa que ayudé a construir. Durante años trabajé desde el amanecer hasta que la oscuridad me vencía, ahorrando cada moneda para ver a mi hijo convertido en un hombre con un futuro que yo jamás tuve. Su padre murió joven, y desde entonces la vida se redujo a sobrevivir con las manos. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, cocinaba para otros, y cada noche, al cerrar los ojos, me repetía que todo ese cansancio valía la pena si un día él no tenía que vivir con el miedo a la falta. Cuando mi hijo conoció a Elena, así se llama su esposa, sentí alivio, porque vi en ella una educación que yo nunca pude ofrecerle. Me pareció refinada, segura, de esas mujeres que saben cómo moverse sin pedir permiso. Pensé que podría ayudarlo a tener la vida tranquila que tanto había soñado para él. No sabía que detrás de esa sonrisa amable había una mujer que nunca soportó que su suegra siguiera respirando bajo el mismo techo. El día que me pidieron mudarme con ellos, lo tomé como un gesto de amor. Él me dijo que no quería verme sola, que la casa tenía espacio de sobra y que para él siempre habría un cuarto para su madre. Yo lloré esa noche, no por tristeza, sino por sentir que todo el sacrificio finalmente había valido algo. Vendí mi casa,
una pequeña vivienda vieja que apenas se sostenía, y con ese dinero ayudé a pagar parte del terreno donde se construyó la suya. Lo hice sin pensarlo 2 veces, porque una madre no mide lo que entrega cuando se trata de su hijo. Los primeros meses fueron una ilusión. Me levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, cuidaba el jardín y tejía suéteres para el niño que pronto llegaría. Elena me sonreía con esa cortesía distante de quien cumple con un papel, pero yo no quería verlo. Me decía a mí misma que era cuestión de tiempo, que la confianza se construye con paciencia. Cuando nació mi nieto, creí que las cosas cambiarían, que ese bebé nos uniría de verdad. Pero fue al contrario. Cada caricia que le daba era vigilada, cada palabra corregida, cada gesto malinterpretado. Recuerdo el día en que escuché a Elena decirle a una amiga por teléfono que vivía con la mamá del marido como si fuera su empleada doméstica. Esa frase me perforó el alma. No por lo que dijo, sino por la facilidad con que lo dijo, sin remordimiento. Mi hijo lo oyó también, estaba en la sala, pero fingió no entender. Desde entonces, algo se quebró entre nosotros. Ya no era mi casa, ni siquiera era mi silencio, era su territorio, y yo solo me movía en él como una sombra que estorba. Con el tiempo comencé a notar pequeños gestos que anunciaban lo que vendría, la forma en que me quitaban el plato antes de terminar de comer, el modo en que cambiaban los muebles sin preguntarme, las miradas cuando yo hablaba con el niño. Cada día perdía un poco más de espacio, hasta que mi cuarto fue lo único que me pertenecía, y aún así, ella encontraba la manera de invadirlo. Es por el bien de todos, decía cada vez que decidía algo sobre mi vida, y mi hijo asentía en silencio, incapaz de contradecirla. Yo seguía cocinando, lavando, planchando, convencida de que el amor lo justificaba todo. Pero el amor, cuando es de una sola parte, se vuelve obediencia, y la obediencia es una forma de muerte lenta. Por eso esa madrugada, cuando el agua helada me golpeó, entendí que no era la primera vez que me despertaban sin compasión. Solo que aquella vez no fue con palabras, sino con hielo. Ahora lo sé, cada acto de humillación empieza mucho antes del momento en que se vuelve visible. Empieza en los silencios que aceptamos para no perder lo poco que creemos tener. Y yo, por miedo a quedarme sola, me fui borrando sin darme cuenta. Con el paso de los días, la casa comenzó a hablar en otro idioma. Ya no era el sonido del agua corriendo por la cocina o el olor del pan recién horneado en las mañanas. Era el eco de los cubiertos chocando sin alegría, las conversaciones a media voz y los portazos que fingían ser accidentes. Todo lo que antes me hacía sentir parte de algo empezó a volverse un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar. Elena se movía por la casa con autoridad, como si cada rincón le debiera obediencia. Yo la observaba en silencio, doblando manteles o limpiando sin hacer ruido, esperando que alguna vez me hablara sin ese tono de superioridad que usaba incluso cuando pedía algo sencillo. No te molestes, yo me encargo, decía con una sonrisa tan exacta que dolía más que un grito. No lo hacía por ayudarme, lo hacía para dejar claro que yo sobraba. Mi hijo, en cambio, había aprendido a vivir entre dos silencios. Uno era el mío, lleno de resignación, el otro, el de ella, lleno de poder. Cada vez que lo miraba, encontraba en sus ojos esa mezcla de culpa y cobardía que solo tienen los hombres que aman la paz más que la justicia. Me hablaba poco, siempre con prisa, siempre cansado. Decía que el trabajo lo absorbía, pero yo sabía que lo agotaba era vivir intentando equilibrar a dos mujeres que, en realidad, ya no compartían el mismo mundo. A veces pensaba en irme, pero no tenía a dónde. Mi pequeña casa ya no era mía. El terreno estaba a su nombre porque así lo habíamos acordado por facilidad, me dijo él cuando firmamos los papeles. En aquel momento confié. Nunca imaginé que un documento pudiera convertir un gesto de amor en una cadena. Cada vez que lo recordaba, sentía el peso de mi ingenuidad. La tensión se volvió rutina. Las comidas familiares eran silenciosas, el nieto aprendió a evitar mi abrazo, y el aire de la casa se llenó de esa frialdad invisible que no necesita palabras para herir. Yo seguía cumpliendo con mi papel, preparar el desayuno, regar las plantas, fingir que no escuchaba los susurros detrás de las puertas. Pero por dentro comencé a guardar un tipo diferente de silencio, uno que no se resigna, que observa y espera. Elena comenzó a organizar reuniones cada vez más frecuentes. Decía que la casa debía ser un lugar con vida, pero lo que realmente quería era llenar el espacio con su gente, para borrar cualquier rastro de la mía.
Traía flores caras, servilletas con iniciales bordadas y un tipo de alegría que solo existe cuando se tiene a quien humillar. A mí me pedía que ayudara con los preparativos, pero cuando llegaban los invitados me mandaba a la cocina, como si mi presencia estropeara la imagen perfecta que quería mostrar. El día antes de que su familia llegara, la misma que ella anunció con ese balde de agua, me pidió que limpiara la casa entera porque vendrían personas importantes. Su tono no admitía réplica. Pasé horas lavando, barriendo, puliendo cada superficie, mientras ella paseaba por la sala haciendo videollamadas para mostrar los arreglos. Cuando terminé, el cuerpo me dolía, pero lo que más dolía era saber que al día siguiente todo sería igual, yo invisible, ella brillante. Esa noche llovió, y mientras escuchaba el golpeteo del agua en el techo, pensé en todas las veces que la lluvia me había consolado. Siempre me gustó porque limpiaba el aire, porque borraba los ruidos del mundo. Pero esa vez sonaba diferente, como un presagio. Sentí en el pecho una calma extraña, la misma que se siente antes de algo que no se puede detener. No imaginaba que esa madrugada sería la última que pasaría bajo ese techo. Tampoco que el agua volvería a caer sobre mí, no desde el cielo, sino desde las manos de quien un día creí que sería mi familia. El amanecer de ese día tuvo un silencio distinto, de esos que anuncian que algo se romperá. El olor a pan recién hecho no venía de mis manos sino de las de ella, que desde temprano había llenado la casa de aromas dulces y risas falsas. En la mesa del comedor, el mantel nuevo brillaba bajo la luz amarilla de las lámparas y cada plato estaba dispuesto con una perfección que me resultaba ajena, como si aquel lugar hubiese borrado cualquier rastro de mi paso. Yo me mantenía en la cocina, con el cabello aún húmedo, fingiendo ordenar lo que ya estaba ordenado solo para tener un motivo que justificara mi silencio. Los autos comenzaron a llegar uno tras otro. Escuché las voces de bienvenida, los abrazos, los saludos cargados de exageración. «Qué linda casa tienes», decían, y ella sonreía como si todo aquello le perteneciera desde siempre. Su madre fue la primera en cruzar el umbral, elegante y altiva, observando cada rincón con esa mirada que evalúa más de lo que admira. «Se nota la mano de una mujer joven», dijo. Yo estaba cerca, pero nadie giró la cabeza. Cuando todos se sentaron a la mesa, Elena se movió entre los invitados con la seguridad de una anfitriona acostumbrada a ser el centro. Hablaba de viajes, de su trabajo, de los planes que tenía para mejorar la casa, y cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que me aislaba del resto. Yo solo salí de la cocina cuando escuché a mi nieto reír. Tenía el plato vacío y pedía más jugo. Me acerqué con el vaso en la mano, pero antes de poder servírselo, ella me lo quitó con delicadeza forzada. «Yo lo hago», dijo, mirando a los suyos, como si mi gesto hubiera sido una falta de respeto. Las risas continuaron, disimuladas pero evidentes. Intenté volver a la cocina, pero su voz me detuvo. «Quédate un momento, mamá», dijo fingiendo ternura, «quiero agradecerte frente a todos». Las conversaciones se detuvieron y yo sentí un nudo en el estómago. Su tono era amable, pero sus ojos no. «Gracias por todo lo que haces, aunque a veces las cosas no salgan como uno quisiera», continuó. «Ella aún no entiende que esta ya no es la casa de antes. Pero estamos enseñándole a adaptarse, ¿verdad?». Algunos invitados rieron, otros bajaron la mirada. Yo tragué saliva, deseando que la tierra me tragara a mí también. Mi hijo, sentado a su lado, no dijo una palabra. Solo jugaba con el tenedor, mirando el plato. Su silencio pesaba más que las palabras de ella. Elena siguió hablando, con ese tono que usa quien sabe que está ganando una batalla. «A veces las personas mayores se resisten al cambio. Les cuesta entender que las cosas deben evolucionar. Pero nosotros lo hacemos con amor, ¿verdad?». Su madre asintió, complacida, y una de sus hermanas comentó que no todas las suegras tienen suerte de vivir con sus hijos sin causar problemas. La frase flotó en el aire como una piedra lanzada con precisión. Sentí el calor subir por mi pecho, no de rabia, sino de dignidad. Quise responder, pero me contuve. Mi hijo levantó la vista un instante, y en sus ojos vi algo parecido a la vergüenza. Fue suficiente para entender que aún no estaba listo para defenderme. No ese día. La comida continuó, pero el ambiente había cambiado. Cada palabra era una cuchilla envuelta en sonrisas. Elena hablaba de proyectos, de remodelaciones, de cómo quería liberar el cuarto de servicio para convertirlo en oficina.
Esa frase fue el golpe final. Todos entendieron lo que significaba. Mi cuarto, mi único refugio, pronto sería ocupado. Me quedé quieta, sosteniendo el plato vacío, sintiendo como el ruido de las conversaciones se alejaba, como si ya no perteneciera al mismo tiempo ni al mismo lugar. En ese instante supe que la humillación no era lo peor. Lo peor era que ellos creían que mi silencio significaba derrota. Cuando terminé de recoger los platos, mis manos ya no temblaban. Cada movimiento era lento, calculado. Guardé los restos, lavé los vasos, apagué la estufa y, antes de salir, observé la escena una última vez. Ella riendo entre los suyos, mi hijo callado, mi nieto jugando sin mirar atrás. Esa fue la primera vez que lo sentí, el cambio. No era odio ni venganza, era una calma nueva, una claridad que nacía justo donde antes solo había resignación. Algo dentro de mí despertó esa mañana, no con gritos ni reproches, sino con la certeza de que la próxima vez no sería yo quien se quedara callada. Nadie imaginó que el mismo lugar donde me humillaron sería el escenario de lo que vino después. Pasaron solo unas horas desde aquel desayuno, pero en mi cabeza todo el tiempo cambió de ritmo. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Guardé cada palabra de Elena como quien guarda pruebas en una carpeta invisible. Sabía que el momento llegaría, y que cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. La tarde se cubrió de nubes. Desde la ventana vi cómo los invitados aún se movían por la sala, hablando de cosas triviales, sin sospechar que algo estaba a punto de quebrarse. Yo tenía mi maleta lista junto a la puerta, pero antes de salir decidí hacer una última cosa. Fui hasta el escritorio donde Elena guardaba los documentos de la casa, y entre las carpetas encontré lo que buscaba, los papeles de venta del terreno. El mismo que yo había pagado con el dinero de mi antigua casa. Mi nombre no aparecía, solo el de mi hijo y el de ella. Lo miré sin rabia. Era la prueba final de que mi confianza había sido convertida en propiedad ajena. Cuando regresé al comedor, todos aún estaban ahí. Algunos tomaban café, otros revisaban sus teléfonos, y ella, como siempre, en el centro, hablando con esa voz de mando que se disfraza de cortesía. Caminé despacio, con el documento en la mano, y antes de que alguien dijera algo, lo dejé sobre la mesa. El ruido del papel contra el mantel detuvo las conversaciones. Esto lo reconozco, dije. Es el terreno que compré con mi casa, ¿no? Elena sonrió, incómoda. Sí, pero lo pusimos a nombre de mi esposo por seguridad, respondió. Ya sabes cómo son los trámites. Claro, dije, sin levantar la voz. Y por esa misma seguridad, decidí hacer algo parecido. Saqué el sobre que había guardado desde hacía semanas. Lo dejé junto al documento. Dentro había copias certificadas de las transferencias bancarias, recibos, y una carta firmada por un abogado. La leí en voz alta, sin titubear. Por este medio se notifica que la propiedad registrada bajo el nombre de Andrés Rivas y Elena Moreno será objeto de revisión y suspensión temporal de derechos hasta comprobar la procedencia del dinero utilizado en su adquisición. La sala quedó en silencio. Mi hijo me miró sin entender. Elena palideció. ¿Qué hiciste?, murmuró. Lo que tú hiciste primero, respondí. Solo que yo tengo cómo probarlo. Saqué mi teléfono y mostré los comprobantes de depósito que envié a la cuenta de mi hijo años atrás, cuando todo comenzó. Cada peso salió de la venta de mi casa, continué. Y por si alguien duda, el abogado que redactó este aviso llegará en unos minutos para entregar la copia oficial. Su madre intentó intervenir, pero mi voz la cortó con calma. No hace falta explicar nada. Solo vine a dejar lo que es mío y a llevarme lo que me queda, mi nombre limpio. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta. Era el abogado. Entró con paso firme, saludó a todos y confirmó cada palabra. La señora tiene pleno derecho a reclamar la propiedad. Ya se ha iniciado el proceso correspondiente. Elena se quedó inmóvil, mi hijo bajó la cabeza, y los invitados, que minutos antes reían, se dispersaron como si el aire se hubiera vuelto denso. Tomé mi maleta. Nadie me detuvo. Pero antes de salir, me giré hacia ella. El agua que me arrojaste esta mañana se secó. Lo que tú hiciste, en cambio, se va a quedar contigo mucho tiempo. Y sin mirar atrás crucé el umbral, dejando atrás la casa que ayudé a construir. Afuera la lluvia volvía a caer, suave, casi compasiva. Sentí el frío en la piel, pero esta vez no dolía.
Era distinto. Era libertad. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí fue tan leve que nadie imaginó que acababa de comenzar su propio derrumbe. No tuve que mirar atrás para saber lo que ocurría. Lo escuché todo mientras caminaba por el pasillo del jardín, con la lluvia mojando mis pasos. Las voces se elevaron dentro de la casa como un enjambre. Primero fue la de Elena, aguda, descompuesta, exigiendo explicaciones, después la de su madre, intentando mantener la calma, y por último, la de mi hijo, rota, pidiendo que todos se callaran. La calma que me envolvía contrastaba con el caos que se desataba dentro. Cada palabra que había callado durante años ahora los perseguía en forma de papeles sellados y verdades que nadie podía negar. Los vecinos comenzaron a asomarse desde las ventanas, curiosos por el alboroto. En ese barrio, los gritos se escuchaban más lejos que las oraciones. Mientras caminaba hacia la calle, vi por el reflejo del vidrio del auto estacionado a mi hijo salir detrás de mí. No corrió. Solo dio unos pasos, empapado por la lluvia. «Mamá, espera», dijo, con una voz que ya no tenía autoridad, solo arrepentimiento. Me detuve sin girar. «No lo hice por venganza», murmuré. «Lo hice porque ya no podía seguir viviendo como si no existiera». Él quiso acercarse, pero la madre de Elena apareció en la puerta, llamándolo con urgencia, reclamando que volviera. Y él, como siempre, obedeció. Seguí caminando. Sentí el frío, el peso de la maleta, pero también una ligereza nueva. A cada paso dejaba atrás una versión de mí que ya no volvería. Desde la esquina vi a un hombre en traje oscuro acercarse. Era el abogado. Me saludó con respeto, me entregó una carpeta y me dijo que la notificación había sido recibida sin objeciones. Todo estaba en marcha. Asentí en silencio. «¿Quiere que la lleve a algún sitio?», preguntó. «No. Prefiero caminar», respondí. Detrás de mí, los gritos se mezclaban con llantos. Supe por los murmullos del vecindario, días después, que la familia de Elena se marchó esa misma tarde, que la noticia del embargo se extendió rápido y que la casa, la misma donde me habían hecho sentir invisible, ahora era solo una estructura vacía con las cortinas cerradas y un letrero de notificación en la puerta. Mi hijo intentó llamarme varias veces, pero no respondí. No porque guardara rencor, sino porque comprendí que algunas distancias también son una forma de amor. A veces dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones es la única manera de salvarlo de sí mismo. Esa noche me quedé en una pequeña pensión al otro lado de la ciudad. Me senté junto a la ventana, escuchando el ruido lejano de los autos y el golpeteo constante de la lluvia contra el techo de lámina. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Solo un silencio profundo, limpio, como si toda la vida hubiera estado esperando ese momento. La justicia no llegó con venganza ni con aplausos, sino con la serenidad de saber que lo perdido no se recupera, pero lo aprendido tampoco se olvida. La humillación se había transformado en un espejo, y ahora eran ellos quienes no podían mirarse sin recordar lo que hicieron. Pasaron varios días antes de que mi teléfono sonara. No era un número desconocido, era el suyo. Lo observé en la pantalla durante unos segundos, como quien mira una puerta cerrada que ya no necesita abrir. Contesté, no por curiosidad, sino por respeto a lo que alguna vez fuimos. Su voz sonó cansada, frágil, muy distinta a la de aquel hombre que siempre buscaba justificarse. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. No respondió al silencio que siguió, quizá porque entendió que ya no era él quien podía decidir el momento de las conversaciones. Acepté verlo, no en aquella casa, sino en una cafetería cercana al mercado donde solía trabajar años atrás. Llegó con el rostro pálido y los ojos rojos de alguien que ha dormido poco. Cuando se sentó, noté que no traía su anillo de casado. Me contó que Elena había regresado con su familia, que la casa estaba vacía y que los abogados seguían el proceso. «No sé qué hacer», murmuró, mirando sus manos. Yo lo observé con una calma que antes no conocía. «Aprender», le respondí. «Eso es lo que siempre se hace después de perder». Guardó silencio un momento y luego me pidió perdón. No por las palabras, sino por los años de omisión. «Nunca quise hacerte daño», dijo, con la voz quebrada. «Solo intentaba mantener la paz». Asentí despacio. La paz que se construye sobre el silencio de otro no es paz, hijo. Es miedo. Lo vi bajar la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia ni compasión. Solo una distancia necesaria,
Una claridad que dolía menos de lo que imaginaba. Me ofreció dinero, un lugar donde quedarme, incluso propuso vender la casa y entregarme la mitad. Rechacé todo con la misma serenidad con la que una vez acepté la humillación. No me debes nada, le dije. Ya lo recuperé todo, mi dignidad, mi nombre y mi descanso. Quédate con lo que aún te sirva para empezar de nuevo, porque yo ya empecé. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y durante unos segundos fue otra vez el niño que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía miedo de las tormentas. Quiso tomarme la mano, y no lo impedí. Sentí su temblor, su culpa, su cariño tardío. ¿Volverás conmigo?, preguntó con un hilo de voz. Negué suavemente. No se vuelve a los lugares donde uno aprendió a desaparecer. Se agradece, se bendice y se sigue caminando. Nos quedamos en silencio, escuchando el ruido de la lluvia contra los ventanales del café. Él entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Esa era la despedida que nunca tuvimos el valor de hacer cuando aún había amor. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y me despedí con una mano sobre su hombro. Cuida a tu hijo, le dije. Enséñale lo que no supiste enseñarme tú, a no callar frente a lo injusto. Salí a la calle sin mirar atrás. La tarde estaba gris, pero en ese gris había una belleza nueva. Por primera vez, el peso de la soledad no dolía, era libertad en su forma más pura. Comprendí que había pasado demasiado tiempo intentando ser parte de algo que nunca me perteneció. Ahora solo me pertenecía a mí. Mientras caminaba hacia la estación del autobús, recordé la madrugada del agua helada. Aquel frío que antes dolía ahora era solo memoria. Ya no me perseguía, me fortalecía. La mujer que salió de esa casa no era la misma que entró años atrás. Y en ese cambio silencioso, supe que todo lo que se pierde por amor propio nunca se pierde en vano. El tiempo, cuando se vive en paz, deja de doler. Meses después de aquella mañana, la vida volvió a tener ritmo propio. Conseguí un pequeño trabajo en una biblioteca de barrio, no era mucho, pero me bastaba. Entre los libros y el olor a papel viejo encontré una calma que nunca había conocido. Al principio me costó acostumbrarme al silencio, a no escuchar pasos ajenos, a no cocinar para nadie. Pero poco a poco ese silencio se convirtió en compañía. El abogado cerró el caso sin complicaciones. La propiedad fue vendida para saldar las deudas, y el resto del dinero quedó a mi nombre. No me importó la cifra. Lo único que quise fue que la historia se cerrara sin rencor. Elena no volvió a buscarme. Supe por una vecina que se mudó a otra ciudad con su familia, que su negocio se vino abajo y que su apellido, antes sinónimo de orgullo, ahora era solo un recuerdo incómodo entre los suyos. Nadie la señaló, pero todos la recordaban por la forma en que perdió aquello que más presumía, el control. Mi hijo sigue visitándome de vez en cuando. Llega con su hijo, el mismo niño que un día me evitaba. Ahora corre por la biblioteca y me llama abuela con una voz que no tiene miedo. A veces lo observo jugar entre los estantes y pienso en todo lo que tuvo que romperse para que la verdad saliera a la luz. No guardo resentimiento, solo una gratitud tranquila hacia el destino que me obligó a despertar. El agua helada de aquella madrugada se volvió símbolo. Ya no la recuerdo con rabia, sino como el instante exacto en que el dolor dejó de tener poder sobre mí. A veces la vida no nos pide que resistamos, sino que despertemos. Y despertar, lo entendí tarde, no siempre es suave ni amable. A veces llega en forma de golpe, de traición o de silencio. Pero siempre llega para liberarnos. Hoy vivo en una casa pequeña, rodeada de plantas que crecen sin permiso, igual que mi paz. No hay lujos, pero hay luz, y eso basta. En las tardes, cuando la lluvia empieza a caer, dejo la ventana abierta y dejo que el sonido entre. Ya no temo al agua fría. La dejo correr, como la vida misma, que siempre encuentra su cauce aunque otros intenten detenerla. Si alguien me pregunta qué aprendí, respondo lo mismo, que nadie tiene derecho a apagar tu voz, que el silencio de una mujer no siempre significa sumisión, y que la dignidad, cuando se pierde, siempre puede recuperarse si se tiene el valor de quedarse sola. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Compártela con alguien que necesite recordar su fuerza. Suscríbete para más relatos que inspiran y despiertan la dignidad.